Nunca olvidaré el sonido de aquella puerta cerrándose. No por el golpe, sino por lo que se llevó con ella. Era una tarde pesada. No hacía calor ni frío, pero el aire estaba cargado de algo que no se podía ver, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de una tormenta. Yo estaba en la cocina cortando pan viejo para hacer migas, cuando escuché el timbre. Era un sonido conocido, pero esa vez tuvo algo distinto. Un tono más largo, como un llamado que presagia desgracia. Me limpié las manos con el delantal y fui hasta la puerta. Allí estaba ella, Clara, mi hija, con los ojos hundidos, el pelo suelto y la cara de quien ya no duerme. Y junto a ella, en una silla de ruedas prestada, estaba Elías, mi nieto, 8 años, un niño que no había elegido ese cuerpo, ni esa vida, ni el abandono que se avecinaba. «Hola, mamá», dijo Clara con la voz quebrada. No había dulzura, ni rastro de la joven que un día soñó con ser bailarina. «¿Podemos pasar?» Asentí, aunque mi cuerpo entero me pedía cerrar esa puerta. No por ellos, sino por lo que ya intuía que venía. Había algo en sus ojos. Algo que no veía desde la última vez que mi marido me pidió perdón antes de irse al hospital y no volver. Clara no traía bolsos, solo una mochila pequeña colgando del manillar de la silla de Elías. Él no hablaba. No lo hacía desde el accidente. Su cuerpo había nacido diferente, pero su mente era una esponja brillante. Y aún así, el mundo solo veía las ruedas, las limitaciones, lo difícil. Nos sentamos en el comedor. Les ofrecí té. Nadie lo tocó. «Mamá, esto no es una visita», empezó ella. «Yo no puedo más. He intentado todo. Lo juro. Pero me estoy desmoronando». La miré sin decir palabra. No por falta de cosas que decir, sino porque el corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que cada palabra se me trababa en la garganta. Sabía lo que venía. Lo supe antes de que lo dijera. «Necesito que te quedes con él. Es solo por un tiempo, hasta que me recupere, hasta que pueda respirar otra vez», dijo, aunque ni ella misma lo creía. Elías desvió la mirada hacia la ventana. No lloró. No hizo gesto alguno. Solo bajó la cabeza y dejó que la sombra le cubriera la cara. «¿Te vas?», le pregunté. La voz me salió más suave de lo que sentía, porque adentro me estaba rompiendo. «Sí», susurró. «Necesito vivir, mamá. Él no me deja vivir». Me puse de pie. Fui hacia Elías. Me arrodillé frente a él. Sus piernas colgaban, débiles, sin fuerza. Su cuerpito era delgado, como si la vida le pasara de largo. Pero sus ojos eran océanos profundos. Y en ellos vi algo que no entendí de inmediato. Resignación. No era la primera vez que lo dejaban. «¿Puedo abrazarte?», le pregunté. Asintió apenas con un movimiento casi imperceptible. Rodeé con mis brazos. Sentí sus huesitos bajo la camiseta. Estaba frío, ligero, casi etéreo, como si su presencia en el mundo fuese sostenida apenas por un hilo. Clara se levantó, caminó hacia la puerta. No se volvió. No besó a su hijo. No me abrazó. Solo dijo: «Gracias, perdón», y se fue. La puerta se cerró con ese sonido, seco, final. Y el silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Me quedé un momento quieta, con la frente apoyada en la espalda de Elías. Él no decía nada, ni un sollozo. Solo respiraba hondo, como si llevara años conteniéndose. Tenía 58 años. Vivía sola desde que Luis, mi marido, se había ido. La casa era pequeña, mi pensión mínima. Y aún así, en ese instante supe que no había opción. No por lástima,
No por deber, sino porque vi en ese niño el último trozo de humanidad que me quedaba. Esa tarde preparé la cama del cuarto de invitados. Cambié las sábanas. Busqué una almohada más blanda. Me arrodillé para hablarle a Elías a su altura. «Esta es tu casa ahora, mi cielo. No te voy a soltar». Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. La primera noche fue dura. No dormimos. Él tenía miedo. Yo también. Me senté junto a su cama y le conté historias inventadas, hasta que sus párpados cayeron pesados. Lo observé dormir, con la respiración entrecortada, las manos pequeñas apoyadas sobre el pecho. Y mientras lo miraba, me dije a mí misma que no importaba cuánto doliera. No importaba el cansancio, la pobreza, los años. No lo iba a dejar. Jamás. Así comenzó nuestra vida juntos. No como abuela y nieto, sino como dos náufragos aferrados a la misma tabla. Una vida que nadie entendió, que pocos apoyaron, pero que era nuestra. Y yo había hecho una promesa, una que duraría más de 3 décadas. A la mañana siguiente, el sol apenas se atrevía a entrar por la ventana. Me desperté antes que Elías. Me acerqué en silencio para no asustarlo. Dormía con una mano cerrada, como si aferrara algo que nadie más podía ver. Su respiración era tranquila, pero no serena. Era esa calma forzada de quien se acostumbra a dormir sin sentirse seguro. Fui a la cocina y puse agua a calentar. Pensé en prepararle pan con leche, algo suave. Pero luego recordé que desde el accidente, Elías tenía dificultades para tragar. Respiré hondo y abrí la alacena. Había poco. Un paquete de arroz, una lata de lentejas y un pedazo de queso viejo. No, dije nada. Solo puse una olla al fuego y trituré unas verduras que había guardado en el congelador. Mientras cocinaba pensé en Clara, en los años en que fue una niña dulce, de risas tímidas y abrazos fuertes. ¿En qué momento se quebró? ¿Fue el abandono de su padre? ¿O fui yo, que trabajaba tanto y apenas llegaba a fin de mes, y tal vez no la escuché cuando más lo necesitaba? La sopa empezó a hervir y con ella los recuerdos. Las veces que llevé a Clara en brazos al médico. Las noches que la arropaba cuando tenía fiebre. Y ahora era yo quien tenía que volver a empezar, con otro cuerpo frágil, otro niño, su hijo. Escuché el rechinar de las ruedas. Elías estaba en el pasillo. Se había despertado solo y había conseguido llegar a la cocina sin ayuda. Me acerqué de inmediato, pero él levantó una mano. «Puedo solo», dijo por primera vez en días, con una voz suave, casi temblorosa. Me arrodillé a su lado. Lo miré a los ojos. «Lo sé, mi amor. Pero no tienes que hacerlo solo todo el tiempo. Aquí no». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Giró la cabeza para que no lo viera. Acaricié su cabello con cuidado. Tenía la nuca húmeda. Sudaba por el esfuerzo, por la tensión. Le ofrecí una toalla y se la pasó por el cuello en silencio. Era pequeño, pero su tristeza ocupaba toda la habitación. Lo senté junto a la mesa y le serví un tazón de sopa. Se la di con cuchara, despacio, como si cada bocado fuera una negociación entre su cuerpo y el mundo. Terminó casi toda. Me agradeció con un murmullo. Ese fue nuestro primer desayuno. Luego pasaron los días, uno tras otro, como gotas pesadas sobre una roca vieja. Cada mañana me levantaba con dolor en la espalda, pero con una energía nueva. No una fuerza física, sino una determinación. Me pasaba horas buscando formas de adaptar la casa. Puse rampas con tablas viejas. Modifiqué el baño con sábanas sujetas para ayudarlo a sostenerse. Nadie me enseñó. Solo observaba, improvisaba, erraba y aprendía. Elías, en cambio, pasaba mucho tiempo en silencio. Jugaba con un muñeco viejo que encontré en el altillo.
Se lo di sin decirle que había sido de Clara. Pensé que tal vez el muñeco aún tenía algo de ella. Quizá lo sentía. A veces lo abrazaba tan fuerte que temía que lo rompiera. Le leía cuentos todas las noches, historias donde los héroes eran cojos, ciegos, mudos, pero valientes. Historias donde no importaba el cuerpo, sino el alma. Y Elías escuchaba con los ojos abiertos, como si quisiera meterse dentro del cuento y quedarse allí. Un día, mientras le cortaba las uñas de los pies, me dijo: «¿Crees que algún día caminaré?». Tragué saliva. Me ardió la garganta. «No lo sé, mi amor, pero sí sé que vas a llegar muy lejos». «¿A dónde?». «A donde tú quieras. No se llega solo con las piernas». Me miró con algo que no supe descifrar. Tal vez era esperanza. Tal vez era dolor. Ese día entendí que lo más difícil no era empujar la silla, ni levantarlo, ni alimentarlo. Lo más difícil era sostener su corazón roto cada día, sin mostrarle que el mío también lo estaba. Porque, aunque me esforzaba, había noches en que lloraba en silencio en el baño. Me sentaba en la tapa del inodoro y me tapaba la boca con una toalla para que no me escuchara. Lloraba por mí, por Clara, por Elías, por lo que fuimos y por lo que no supimos ser. Y aún así, cada mañana me levantaba y volvía a empezar. Lo peinaba con cuidado. Le contaba chistes malos. Le enseñaba a leer con un pizarrón viejo. Y él aprendía. Rápido. Como si cada letra fuera una escalera hacia un mundo mejor. Algunos vecinos empezaron a preguntar: «¿Y su hija no viene?». «Nunca». «Está ocupada», respondía yo sin explicar más, porque aunque me dolía, no quería que Elías creciera odiando a su madre. Bastante tenía con sentir que lo habían dejado. No quería que también sintiera que debía vengarse. Así fuimos creando nuestra rutina. Sopa en la mañana, ejercicios suaves al mediodía, lectura por la tarde, cuentos por la noche y promesas. Pequeñas promesas que nos hacíamos sin palabras. «Tú no te rendirás, yo no te soltaré». Un día, mientras le cepillaba los dientes, me tomó la mano y dijo: «Abu, ¿me puedo quedar contigo para siempre?». Y sin pensarlo respondí: «Siempre fue tu casa, mi vida, siempre lo será». Y así cerramos el primer mes. Un mes desde que aquella puerta se cerró. Un mes desde que fui abandonada por mi hija y elegida por mi nieto. Los primeros meses pasaron como un río lento y espeso. No había sobresaltos, pero tampoco descanso. Cada día era igual al anterior, y sin embargo, cada uno traía un cansancio nuevo. No era físico, aunque mis huesos lo sentían, sino un desgaste invisible, como si la vida se estuviera gastando por dentro, de tanto sostener lo que otros dejaron caer. Elías empezó a hacer preguntas que no podía responder. Algunas eran inocentes. ¿Por qué los autos tienen espejos si no pueden ver? Otras, más difíciles. ¿Por qué mamá no llama? Yo le mentía. Le decía que estaba trabajando mucho, que lo quería, que un día vendría a visitarlo. Pero cada vez era más evidente que esas palabras no eran para él, sino para mí. Como si repetirlas me ayudara a no odiarla. Una tarde lluviosa, lo llevé al centro de salud del barrio. La silla que usábamos era prestada y no tenía ruedas, giratorias. Me costaba empujarla por las veredas rotas. Las ruedas se atascaban en cada grieta. La lluvia me empapó los zapatos. Mis tobillos dolían. Dentro del centro, las miradas no se hicieron esperar. Algunas con lástima, otras con fastidio. Una señora mayor frunció el ceño al vernos pasar. Un enfermero comentó en voz baja: «Pobrecito». Y encima con la abuela. A saber dónde estará la madre. No dije nada. Pero Elías escuchó y bajó la mirada. El doctor fue amable, pero directo.
Le revisó la columna, tomó notas y dijo lo que ya sabíamos. Elías necesita atención especializada, terapia ocupacional, fisioterapia constante y una silla hecha a su medida. ¿Cuánto cuesta?, pregunté tragándome el miedo. Mucho, pero hay subsidios, programas del Estado. Puedo ayudarla con los papeles. Lo agradecí. Volvimos a casa empapados, sin paraguas, con la esperanza colgando de un formulario húmedo. Pero los subsidios no llegaron. Una carta tras otra, denegaciones, requisitos imposibles, sellos, citas perdidas. Siempre faltaba algo. Una firma, un informe, un estudio que costaba más que mi pensión entera. Y mientras tanto, Elías crecía. Sus piernas no, pero sus brazos se alargaban, su espalda encorvaba. La silla ya no servía. Tenía que cargarlo más seguido. Y yo ya no tenía la fuerza de antes. Un día, al levantarlo para bañarlo, sentí un tirón en la espalda que me dejó inmóvil. Me caí al suelo. Grité. Elías también gritó. No por él, por mí. Logré arrastrarme hasta el teléfono y pedir ayuda a una vecina. Me llevaron al hospital. Contractura severa. Reposo obligatorio. Pero, ¿cómo reposar cuando un niño depende de ti para todo? Esa noche lloré como nunca. En la oscuridad de mi cuarto, con la radio vieja encendida para no sentir el silencio, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si acaso no sería mejor internarlo en un centro especializado. Allí tendría atención, terapias, cuidados. Pero luego lo escuché. Desde el otro cuarto, su voz tenue. Abu, ¿estás despierta? Sí, mi amor. Tengo miedo. No te quiero perder. Y con eso se me pasó el dolor. No el físico, pero sí el otro. El que no se ve. El que solo se calma con sentido. A la mañana siguiente me forcé a levantarme. Hice el desayuno con una sola mano. Le di de comer sentada en una silla baja, con la espalda apoyada en la pared. Algunos días eran peores. La pensión no alcanzaba. Vendí mi anillo de casada para comprar pañales especiales. Luego vendí el televisor. Después, una reliquia familiar, que había pertenecido a mi madre. A veces comíamos arroz con agua, o solo pan duro, pero él nunca se quejaba. Y yo tampoco. La gente del barrio empezó a murmurar. Esa vieja está loca. Se va a morir cuidando a ese chico. La hija ni aparece, ¿sabías? Un día una señora de la iglesia vino a ofrecerme ayuda. Pero no era ayuda. Era una solución. Conozco un hogar de caridad. Lo cuidan bien. Puedes visitarlo. La miré. No con rabia, sino con una firmeza nueva. Mi nieto no es un paquete que dejo en una oficina. Es mi sangre, mi vida. Ella no insistió, pero desde entonces dejó de saludarme. La exclusión fue lenta, sutil. De a poco dejaron de invitarnos a las fiestas del barrio. Las madres cruzaban la calle al vernos. No querían que sus hijos preguntaran por el chico de la silla. Pero Elías no lo notaba. O fingía no notarlo. Se refugiaba en los libros que le conseguía en la biblioteca. Aprendía rápido. Absorbía cada palabra como si fueran caramelos. Me pedía que le leyera en voz alta y luego me corregía si me salteaba algo. «Abu, dijiste luz, pero ahí dice claridad». Reía, y yo con él. Pero la soledad era real. Era un frío que no venía del clima. Era llegar al mercado y ver cómo los otros evitaban hablar conmigo. Era notar que ya nadie preguntaba por Clara. Una noche, mientras lo arropaba, me dijo: «Soñé que caminaba». ¿Y cómo fue? Sentí el piso frío bajo los pies y corría hasta vos, y vos llorabas. Me quebré. ¿Y qué hice? Me abrazaste, como siempre.
Ese sueño lo repitió muchas veces, y yo cada vez lo escuchaba como si fuera la primera. A veces tenía ataques de llanto, inesperados. Estaba bien, jugando, y de pronto se tapaba la cara y sollozaba con una angustia que partía el alma. No decía nada, solo lloraba. Yo me sentaba a su lado, lo abrazaba y le decía: «Llora todo lo que necesites, yo te sostengo». Y lo hacía. Con el tiempo, aprendí a entender sus gestos. Sabía cuándo estaba triste aunque sonriera. Sabía cuándo le dolía el cuerpo, aunque no lo dijera. Aprendí a leerlo como a un libro antiguo, con cuidado, con amor. Una noche de invierno se enfermó. Fiebre alta, respiración agitada. Lo llevé al hospital en un taxi que pagué con monedas contadas. Nos dejaron esperando en el pasillo durante horas. Cuando por fin lo atendieron, el médico me miró con esa mezcla de juicio y lástima. «Este chico necesita controles frecuentes. No puede vivir así». No respondí, porque sabía lo que pensaba. Que una anciana pobre no era suficiente, que no tenía cómo darle lo que necesitaba, que su lugar no era conmigo. Pero Elías me apretó la mano, fuerte. «No me dejes acá», susurró. «Jamás», le prometí. Volvimos a casa esa madrugada. Él dormía sobre mi regazo. Yo lo miraba y pensaba: ¿cuánto más podré seguir así? Pero no era una pregunta para responder. Era solo una forma de tragar el miedo. Un día encontré una carta en la puerta, sin remitente. Solo decía: «Si de verdad lo quieres, llévalo a donde lo cuiden de verdad». La rompí sin leer más, porque nadie entendía. Nadie veía lo que nosotros éramos. No una carga, no un castigo. Éramos dos almas encontrándose en medio del desastre. Y eso era más fuerte que cualquier diagnóstico. Nunca hablé demasiado sobre lo que pasaba puertas adentro. No porque me diera vergüenza, sino porque sabía que no tenía sentido. La gente escucha, pero no oye. Y cuando oye, no entiende. Así que aprendí a callar, a mantener todo dentro, de mí, como quien guarda un cristal roto que aún ama. Cada día comenzaba igual. Abría los ojos antes del amanecer, con el cuerpo pesado pero el alma alerta. Me sentaba en la cama unos segundos, escuchando si Elías respiraba tranquilo. Si no lo oía, me levantaba de golpe, temiendo lo peor. Pero ahí estaba, siempre, con su expresión de ángel dormido, con la boca apenas entreabierta y la mano agarrando la manta como si sujetara mi promesa de no dejarlo nunca. Me acercaba, le acariciaba el pelo y susurraba: «Ya amaneció, mi amor». Él abría los ojos lento, con una sonrisa pequeña pero cierta. Me devolvía el aliento. Preparar el desayuno era un ritual. No importaba que solo tuviéramos pan duro y agua con azúcar. Lo presentaba en la mesa como si fuera un banquete. A veces dibujaba caritas en el pan con mermelada cuando alguien nos la donaba. Quería que, al menos en ese rincón del mundo, existiera todavía belleza. Afuera, el mundo era áspero. Recuerdo una vez, en el mercado, una mujer me empujó al pasar y murmuró: «Vieja estorbo». No dije nada. Me giré y la miré con la serenidad de quien ha pasado por cosas mucho peores que un insulto. Ella desvió la mirada, incómoda con su propia crueldad reflejada en mis ojos. Elías lo notó. «¿Por qué la gente es mala contigo? Porque no saben lo que llevamos dentro, solo ven lo que creen entender. Yo sí sé lo que llevas. Llevas amor. Y tú me lo das todos los días. Con eso bastaba. Pero no siempre podía con todo. Había noches que terminaban conmigo llorando en silencio, en el baño para que él no me oyera. Dolor en las piernas, en la espalda, en los brazos. Pero el peor era el cansancio mental, la duda constante.
¿Estaré haciendo lo suficiente? ¿Le estoy dando una vida digna? La terapia física que necesitaba seguía fuera de nuestro alcance, así que comencé a inventar mis propios ejercicios. Le movía las piernas con cuidado, le enseñaba a estirar los brazos, a sostener objetos pequeños. Me instruí con folletos viejos, videos en la biblioteca comunitaria. Me convertí en su fisioterapeuta, su maestra, su enfermera. Y él, en mi maestro de resiliencia. El invierno llegó con fuerza ese año. Se filtraba por las ventanas como un ladrón silencioso. Dormíamos con gorros de lana puestos. Algunas noches, el agua se congelaba en la cañería. No teníamos calefacción, así que encendía una hornalla para calentar el ambiente. Peligroso, sí, pero la alternativa era temblar hasta que el cuerpo dejara de resistir. Una noche la llama se apagó sin que me diera cuenta y el gas comenzó a llenar la cocina. Elías fue quien lo notó. «Huele raro, Abu». Corrí a apagar todo, abrir ventanas. Tiritando lo abracé fuerte. «Gracias por salvarme, mi valiente». Él sonrió, como si nada. Pero yo me quedé temblando mucho después de que el frío se fue. En una de nuestras visitas al centro comunitario, conocimos a Carmen, una joven voluntaria que se ofreció a leer cuentos con Elías. Él se emocionó. Cada semana, ella venía con libros nuevos. Lo trataba con una dulzura que yo agradecía con todo el corazón. Pero un día, sin previo aviso, dejó de venir. «¿Qué pasó con Carmen?», me preguntó él. No supe qué decir. ¿Cómo explicar que las personas vienen y van, pero que los que más lo necesitan nunca pueden darse ese lujo? Tal vez se fue a ayudar a otros niños. Yo no quería que me ayudara. Solo me gustaba cuando leía, y en su voz sentí la pérdida de muchas cosas más. En las noches, cuando Elías dormía, salía al patio y me sentaba en una silla vieja, mirando el cielo. Me gustaba pensar que mi marido me miraba desde allá arriba. A veces le hablaba en voz baja. «¿Lo ves? Nuestro nieto está creciendo. No camina, pero vuela con la mente. No juega fútbol, pero juega con mis palabras. Me da fuerzas, aun cuando yo ya no tengo». Una madrugada me desmayé. Estaba lavando ropa a mano porque la vieja lavadora se había roto meses antes. El agua helada me entumeció las manos y el cuerpo no aguantó más. Caí. Cuando desperté, estaba en el suelo, con Elías llamándome entre lágrimas. Me arrastré hasta sentarme. Lo abracé, le dije que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Yo me estaba deshaciendo. Me juré que no volvería a hacer trabajos pesados sin ayuda. Pero ¿de dónde sacar ayuda? Un vecino me vio esa mañana, aún con el rostro pálido. Me ofreció dinero a cambio de limpiar su casa. Le dije que no podía. Me miró con desprecio y escupió. «Tanto cuidar a ese chico y ni siquiera puedes mantenerte tú». Lo ignoré. Ya no me herían las palabras de los que no sabían amar. Elías sí me mantenía. Cada vez que lograba una nueva palabra difícil, en sus libros, celebrábamos. Cuando aprendió a usar una cuchara sin ayuda, lloré como si hubiera ganado una maratón. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa contra el abandono. A veces, le cantaba viejas canciones de cuna. Él se reía y me decía que mi voz sonaba como la radio con interferencias. Pero siempre pedía otra canción más. La soledad se volvió parte del hogar. No como un huésped desagradable, sino como un pariente silencioso al que uno aprende a tolerar. A veces, incluso se volvía cómplice. En ella, Elías y yo compartíamos secretos, pequeños códigos, miradas que lo decían todo. Un día encontré una carta entre sus dibujos. Era para su madre. Nunca se la enviamos. «Querida mamá, si me extrañas yo también. Si no, igual te quiero.
Estoy con la abuela. Ella me cuida. No te preocupes. Solo quería decirte que aprendí a leer solo y que cuando quieras puedes venir a verme. La guardé sin que él supiera, porque me dolió más de lo que quise mostrar. Mi cuerpo comenzó a rendirse, pero el alma no, porque cada vez que pensaba en rendirme, lo veía mirándome con esos ojos grandes, llenos de confianza, y sabía que no podía fallarle. No después de todo lo que él ya había perdido. Fue una tarde cualquiera, con el cielo encapotado y ese olor a tierra húmeda que presagia tormenta, cuando llegó una carta que cambiaría nuestras vidas. Estaba doblada con torpeza y apenas tenía dirección. Me la entregó el cartero con cara de lástima, como si supiera que dentro no venían buenas noticias. Era del gobierno municipal. Un aviso, más bien una amenaza. O regularizábamos nuestra situación en la vivienda, o debíamos desalojar en menos de 30 días. La casa no era nuestra. Era de un primo lejano de mi difunto esposo que nos había dejado vivir allí, provisionalmente, pero hacía años que nadie reclamaba. Hasta ese día. Ahora el terreno estaba en venta, y nosotros, en la cuerda floja. Leí la carta varias veces, como si eso pudiera borrar las palabras. Elías me miraba desde su silla, con esa mezcla de preocupación y madurez que solo los niños que han sufrido demasiado temprano saben expresar. ¿Nos tenemos que ir, Abu? Tragué saliva. Todavía no. Vamos a pelear. Pero la realidad era más dura que mi promesa. No teníamos a dónde ir. Esa noche no dormí. Caminé de un lado al otro de la cocina, mientras el gas encendido apenas calentaba el aire. Me pregunté si había hecho mal en quedarme. Si tal vez mi hija tenía razón cuando dijo que criar a Elías sería un castigo que no podía sostener. Me odié por pensar así. Y luego lloré de rabia, de miedo, de impotencia. Al amanecer tomé una decisión. No me iba a rendir. Esa casa no era solo paredes y techo. Era el único lugar donde Elías había sido amado sin condiciones. Tomé al niño y nos fuimos al municipio. Nos atendieron después de horas, como si fuésemos un trámite molesto. Expliqué todo. La situación, la invalidez de Elías, la falta de recursos. Me miraron como si exagerara. Una funcionaria joven, de ojos cansados, fue la única que me prestó atención real. Me entregó una hoja con información sobre un programa nuevo de ayuda para familias con miembros discapacitados. No garantizaba nada, pero era un hilo de esperanza. Lo tomé como si fuera un salvavidas. Durante las siguientes semanas completé papeles, recopilé documentos, llevé fotos, informes médicos. Cada viaje al centro era una odisea. Cargar a Elías en su silla por calles sin rampas, soportar miradas que no pedimos y comentarios que no merecíamos. Un día, mientras esperábamos en el pasillo del centro, una mujer se nos acercó. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa sincera. Se llamaba Lucía. Era trabajadora social. Nos escuchó. De verdad. Tomó nota de cada detalle, como si nuestra historia importara. «Lo que usted ha hecho por su nieto es admirable», me dijo. «Vamos a ver cómo podemos ayudarlos». No quise ilusionarme, pero algo en su voz me hizo sentir por primera vez que alguien nos veía. Una semana después, nos visitó en casa. Revisó la estructura, tomó fotos, preguntó por nuestras necesidades. «No, puedo prometerles una casa nueva», dijo. «Pero quizá podamos gestionar una adaptación, ayuda alimentaria y conexión con terapias gratuitas». Lloré frente a ella sin vergüenza. A partir de entonces, algo cambió. Llegaron visitas mensuales con bolsas de alimentos. Nos ofrecieron un cupo en un centro de rehabilitación estatal, lejos, pero accesible con esfuerzo. Y sobre todo, Lucía no desapareció como todos los demás. Se volvió una presencia constante, una aliada,
Elías comenzó sus sesiones en el centro. Al principio no quería. Tenía miedo de salir de su rutina, de ser el diferente. Pero le expliqué que el mundo también debía aprender a verlo. ¿Y si me miran raro? Míralos tú primero con compasión. Ellos no saben cuánto has luchado. El viaje al centro era largo, 2 horas de ida y 2 de vuelta. Pero en cada trayecto hablábamos de todo, de planetas, de sueños, de por qué las nubes tienen formas tan locas. Esos viajes se convirtieron en tiempo sagrado. El centro estaba lleno de niños con distintas discapacidades. Elías, al principio tímido, pronto empezó a conectar. Se reía, participaba. Un terapeuta, Marcelo, lo tomó bajo su ala. Me dijo un día: «Tu nieto tiene un espíritu impresionante. No camina, pero se mueve con una fuerza que pocos tienen». Yo asentí. Lo sabía desde el primer día. Mientras tanto, la amenaza del desalojo seguía latente. Pero gracias a Lucía, logramos que nos otorgaran una prórroga. Tiempo. Eso era lo que más necesitábamos. Con ayuda de voluntarios acondicionaron la casa, pusieron una rampa en la entrada, arreglaron las goteras, instalaron una estufa más segura. Cada mejora era un pedacito de dignidad recuperada. Elías me sorprendió un día con un dibujo. Era nuestra casa, con flores enormes en la puerta y un sol gigante encima. Así la veo yo, Abu. Yo solo veía paredes desconchadas y baldosas rotas, pero él veía amor. Empezó a dibujar cada vez más. Lucía notó su talento y nos sugirió inscribirlo en un taller de arte adaptado. Elías dudó. «¿Y si no soy bueno?» «Ya lo eres. Solo tienes que mostrarlo». Fuimos. El espacio era humilde, pero lleno de color. Allí conoció a Sofía, una niña con parálisis cerebral que pintaba con los pies. Se entendieron sin palabras. Cuando se rieron juntos por primera vez, sentí que algo sanaba en mí también. Aquel día, al volver a casa, me dijo: «Tal vez no todo está roto, ¿no?» «No, mi amor. A veces, lo roto solo necesita amor para reconstruirse. La esperanza es traicionera, porque llega en dosis pequeñas y uno teme aferrarse. Pero también es lo que nos mantiene vivos». Comencé a notar cambios en mí también. Ya no caminaba encorvada, aunque el cuerpo dolía igual. Mi voz tenía más firmeza al reclamar lo que nos correspondía. Dejé de aceptar las migajas de compasión de quienes nunca estuvieron cuando realmente los necesitábamos. Elías crecía, no en estatura, que su enfermedad limitaba, pero sí en alma. Se volvió observador, agudo, empático. Preguntaba por la gente en la calle, por los que veía solos. ¿Tú crees que alguien los espera en casa, Abu? No todos tienen un lugar que los espere. Pero algunos tienen suerte, como tú y yo. A veces pienso que fui yo quien lo salvó, pero la verdad es que él también me salvó a mí, porque en medio del abandono, del desprecio y de la soledad, encontramos una forma nueva de familia, una que no dependía de la sangre, ni de la perfección, ni de las apariencias. Éramos él y yo, una anciana cansada y un niño con alas en el corazón. Y ahora, con un techo que aguantaba, con una terapeuta que no nos soltaba y con un futuro que, aunque incierto, ya no era negro. Sabíamos que estábamos por primera vez avanzando. A veces, el cambio no llega con una trompeta ni con un relámpago. Llega en silencio, como la brisa que se cuela por la rendija de una ventana mal cerrada. Así empezaron nuestros días de transformación. No fue de un día para otro. No fue fácil, pero fue real. Elías ya no se despertaba con miedo. Sus ojos eran más brillantes y sus preguntas más profundas. Yo también cambiaba. Aunque mi espalda dolía más que antes,
y las piernas ya no respondían igual. Pero algo en mí se había encendido. Algo que creí perdido hacía muchos años. Su taller de arte se volvió rutina. Iba 2 veces por semana. A veces llovía tanto que las calles parecían ríos, pero igual lo llevábamos. Yo empapada, él bajo un nylon que amarraba con sogas a su silla. Parecíamos 2 locos, pero llegábamos. Y eso era lo que contaba. Un día, uno de los voluntarios del taller, un chico joven que estudiaba Bellas Artes, se acercó con un cuaderno bajo el brazo. Me dijo que había estado observando a Elías. Tiene algo especial, una forma de ver el mundo, única. Debería exponer. Lo miré incrédula. ¿Exponer? ¿Dónde? Vamos a hacer una muestra en el centro cultural. Queremos incluir su trabajo, aunque sea un rincón pequeño. Pero debe estar. Cuando se lo conté a Elías, me miró como si le hablara en otro idioma. ¿Mis dibujos? Sí, tus dibujos. Los que haces con tanto amor. A la gente le hace falta ver el mundo con tus ojos. Se sonrojó. Me abrazó. Sentí su corazón latiendo fuerte contra mi pecho. Empezamos a preparar todo. Él eligió sus mejores trabajos. Los forramos con cartulina vieja que me donaron en la escuela de la zona. Yo le escribí, con mi letra temblorosa, pequeños textos al pie de cada uno. No eran descripciones, eran pequeñas historias, porque cada dibujo de Elías era eso, una historia contada sin palabras. El día de la muestra llegamos temprano. Yo, con el corazón en la boca. Él, mudo, pero con los ojos encendidos. El centro cultural no era grande, pero estaba lleno. Padres, chicos, artistas, vecinos. Cuando vi su rincón montado, con sus dibujos colgados y su nombre en letras grandes, no pude contener las lágrimas. La gente se acercaba, comentaba, sonreía. Una señora se detuvo frente a un dibujo de un árbol sin hojas, pero con raíces luminosas. Le tomó una foto. Dijo que le recordaba su infancia. Otra persona preguntó si podía comprar uno. Elías, sorprendido, me preguntó si eso era posible. «Claro que sí», le respondí. El arte también alimenta. Ese día vendió su primer dibujo. Con el dinero compramos pan, leche y una caja de lápices nuevos. Fue la primera vez en su vida que ganó algo con su esfuerzo. Algo que no era una lástima, ni una ayuda. Era suyo, ganado, merecido. Después de eso, algo en él floreció. Dibujaba todo el tiempo, ya no solo árboles o cielos tristes. Empezó a dibujar personas, rostros, emociones. Incluso se dibujó a sí mismo. En uno se representó con alas en lugar de piernas. «Así me veo yo», me dijo. «¿Y yo? Tú eres el sol. Siempre estás». Lucía, la trabajadora social, siguió acompañándonos. Nos ayudó a conseguir un subsidio para que Elías tuviera una silla mejor, con mejor soporte. También logró inscribirnos en un plan de asistencia médica para sus terapias. Yo nunca pedí nada más que eso. Dignidad. Con el tiempo me animé a hablar en una asamblea vecinal. Conté nuestra historia. Lo hice con la voz temblorosa, pero con el alma firme. Varios vecinos se acercaron después. Algunos para decirme que no sabían, otros para ofrecer ayuda. Uno para ofrecer trabajo. Mi hermana necesita a alguien que le cuide a sus hijos un par de horas al día. No es mucho, pero es algo. Acepté. Era poco dinero, pero bastaba para comprar frutas frescas, arroz, algún jabón mejor. Así pasaron los meses. Con cada paso, pequeño o grande, sentía que avanzábamos. Yo estaba más vieja, sí, pero más viva que nunca. Y Elías se convirtió en un pequeño faro. Su risa volvió a la casa. Su voz se hizo más segura, sus ideas más claras. «Una mañana», me dijo.
Quiero escribir un libro, Abu, con mis dibujos y con nuestras historias. ¿Nuestras? Sí, porque sin ti yo no sería nada. Lo abracé tan fuerte que sentí que el tiempo se detenía. Empezamos a escribirlo en una libreta vieja que nos regalaron. Cada dibujo tenía una historia contada por él y otra contada por mí. A veces nuestras versiones coincidían, otras eran completamente distintas, pero en todas el amor era el hilo invisible. Lucía nos puso en contacto con un pequeño programa de edición comunitaria. Nos ofrecieron imprimir algunos ejemplares en papel reciclado. Elías le puso de título Las alas que no se ven. Cuando recibió el primer ejemplar, lo acarició como si fuera un tesoro. ¿Tú crees que alguien lo lea? Claro que sí. Alguien lo va a leer y va a entender que volar no siempre depende de las piernas. En paralelo, sus terapias continuaban. No había grandes avances físicos. Su condición era degenerativa, pero sí ganaba en coordinación, en manejo de su cuerpo. Se volvió más independiente. Aprendió a usar una computadora adaptada. Empezó a enviar correos, a buscar imágenes, a investigar. Un día me dijo que quería estudiar diseño gráfico, que quizás no podría ir a una universidad, pero que quería aprender. El conocimiento también es un lugar donde se puede vivir, me dijo. Entonces, con ayuda de una voluntaria del taller, conseguimos una beca para un curso virtual de ilustración digital. Era básico, pero suficiente para empezar. Lo vi pasar horas frente al computador, concentrado, feliz, iluminado. Mientras tanto, yo me ocupaba de cuidar niños por las tardes y hacer dulces que vendía los fines de semana en la feria barrial. Con eso, y con lo poco que ingresaba del subsidio, sobrevivíamos. Pero ya no era solo sobrevivir. Era vivir, con sentido, con dirección. Cada día terminaba con una rutina sagrada. Té caliente, pan casero y lectura de algún fragmento del libro que estábamos escribiendo. A veces llorábamos, a veces reíamos, pero siempre, siempre terminábamos con un abrazo. Uno de esos días, Elías me miró serio y me preguntó: ¿Tú crees que mamá se acuerda de mí? Me tomó por sorpresa. Hacía años que no la nombraba. No lo sé, hijo, pero si alguna vez quiere encontrarte, va a tener que mirarte de verdad, porque ya no eres el niño que dejó. Eres mucho más, él asintió, en silencio. No dije más. No hacía falta. Los días seguían, con dolores, con desafíos, pero también con logros, con nuevas ideas, con fuerza. Y mientras afuera el mundo giraba, muchas veces injusto, muchas veces ciego, dentro de nuestra casa el tiempo se llenaba de luz. Él me dio un motivo para levantarme cada mañana. Y yo, con lo poco que tenía, intentaba ser el suelo firme donde pudiera crecer. Juntos, sin ayuda de nadie, sin promesas vacías, habíamos construido algo que no se compra, ni se regala: un hogar, una historia, una vida digna. Los días más tranquilos suelen ser los que esconden los terremotos más inesperados. Era una tarde de otoño, con el cielo cubierto y el viento soplando hojas secas contra las ventanas, cuando el pasado tocó la puerta. Yo estaba en la cocina, batiendo una mezcla para tortas que pensaba vender en la feria del fin de semana. Elías estaba en su cuarto, dibujando en su tableta. Todo parecía como siempre. Entonces, 3 golpes secos. No esperábamos a nadie. Me limpié las manos con un trapo y caminé hasta la puerta. Cuando la abrí, el mundo pareció detenerse. Era ella, mi hija. Después de casi 30 años, tenía el cabello recogido, canas visibles y un rostro más delgado, surcado por líneas que no estaban cuando la vi por última vez. Vestía bien, pero no de forma ostentosa.
Llevaba una mochila colgada del hombro y los ojos... Esos ojos eran los mismos, solo que ahora no miraban con soberbia. Miraban con algo más difícil de definir. «Hola, mamá», dijo bajando la vista. No supe qué decir. No supe si abrazarla o cerrarle la puerta. No esperaba. Mi voz se quebró. Lo sé. Pero necesitaba verte. Necesitaba verlo. Sentí una punzada en el pecho. Era como si todo lo vivido, los años de lucha, de silencio, de ausencias, se condensaran en ese momento. ¿Por qué ahora?, pregunté, sin rabia, solo con el cansancio de quien ha cargado demasiado. Ella tragó saliva. Hace 2 semanas soñé con papá. Me hablaba de ti. Me decía que me había equivocado, que aún estaba a tiempo. Guardé silencio. Busqué tu dirección. Continuó. Me llevó tiempo. Pensé que ya no vivías aquí. Nunca me fui. Respondí. Aquí crié a tu hijo. Aquí lo vi crecer. Aquí envejecí. Su rostro se contrajo. Lágrimas contenidas amenazaban con desbordarse. Sé que no tengo derecho a... nada. Lo abandoné. Te abandoné. Y no hay excusa que valga. Pero... quiero verlo. Solo verlo. Saber si está bien. Antes de poder decidir qué hacer, Elías apareció en el umbral del pasillo. Su silla se detuvo en seco. Nos miró. A mí. A ella. Sus ojos tardaron unos segundos en entender, pero lo hicieron. Vi cómo se tensaba, cómo sus manos se crispaban sobre los brazos de la silla. Pero no dijo nada. Ella lo miró como si viera un fantasma. «Elías», susurró. Él no respondió. Solo la miraba. «Te ves grande», intentó sonreír. «Eres hermoso». «¿Por qué viniste?», preguntó él con voz firme. Ella se estremeció. «Porque no hay un solo día en que no me haya arrepentido. Porque, aunque tarde, quiero pedirte perdón». «¿Y crees que con eso alcanza?». Sus palabras no fueron duras, fueron sinceras. Ella bajó la cabeza. «No, no alcanza. Lo sé. Solo quiero que sepas que no te olvidé. Que aunque no estuve, pensaba en ti. Que cada cumpleaños, cada año nuevo, cada noche de tormenta, imaginaba cómo estarías y me odiaba por no haber sido capaz de estar ahí». Elías respiró hondo. «No necesito que me digas lo que sentías. Necesito que sepas que yo estuve bien. Que crecí con alguien que sí se quedó. Que me enseñó a vivir sin rencor, sin vergüenza, sin miedo. Yo seguía en silencio, observando, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, completamente vacía, como si ya no tuviera más que dar». Ella lo miró, con lágrimas cayendo libremente. «¿Puedo abrazarte?». Elías dudó. Cerró los ojos por un momento. «No, no todavía, pero puedes quedarte un rato. Si quieres escuchar mi historia». Ella asintió, quebrada. Entró. Se sentó en la esquina de la sala. Elías comenzó a hablar. Le contó todo. Desde los primeros días, las terapias, las veces que no pudo dormir, los miedos, las ferias, el taller, el libro, su sueño de ser ilustrador. Ella lo escuchaba con el rostro en las manos. Lloraba en silencio. Cada palabra era un espejo, una prueba del tiempo perdido. «¿Tienes hijos?», preguntó él en un momento. «Sí, una hija. Tiene 20. ¿Sabe de mí?». «Le hablé hace poco. Le dije que tenía un hermano, que fui una cobarde». Me miró con rabia, pero me dijo que debía encontrarte. Guardamos silencio. El tiempo parecía suspendido. Finalmente Elías dijo: «No te odio, pero no te necesito. Esa es la verdad». Ella asintió, rota. «Lo entiendo. Lo que quiero
agregó él, es seguir. Con mi vida, con mi arte, con lo que tengo. No quiero cargar con más dolor. Y no deberías. Has hecho más de lo que muchos en toda una vida. Entonces, se giró hacia mí. ¿Tú qué piensas, abuela? Sentí que me temblaban las piernas. Pero respondí. Pienso que el perdón no siempre significa volver. A veces, solo significa liberar, para que el pasado deje de doler tanto. Mi hija me miró, devastada. ¿Algún día me perdonarás? Ya te perdoné, le dije. Pero eso no borra lo que hiciste, solo deja de doler. Ella se levantó, se acercó lentamente, me miró a los ojos. Vi en ellos a la niña que fui, a la madre que intenté formar, a la mujer que falló. Gracias por criarlo, por salvarlo. Él me salvó a mí también. Se volvió hacia Elías. ¿Puedo darte algo? Solo un dibujo que hice cuando supe que vendría. Sacó una hoja doblada. Se la extendió. Él la tomó con cautela. Era un retrato. Él en su silla, con alas. Detrás, yo. Como un sol. Sonreí. «Tienes talento», le dijo Elías. «No tanto como tú». Se despidió, sin drama, sin promesas, sin ilusiones vacías. Cuando cerramos la puerta, la casa quedó en silencio. Elías me miró. Fue duro, pero necesario. Sí, lo fue. Nos sentamos, miramos el dibujo, y por primera vez sentí que el ciclo se cerraba, que el dolor había cumplido su función, que podíamos avanzar sin cadenas, que el pasado, aunque pesado, ya no nos detenía. Aquel día, después de que mi hija se marchó, la casa se sintió distinta, no más vacía, no más pesada, se sintió limpia, como si el aire hubiese cambiado, como si, por fin, hubiésemos cerrado una herida que sangraba en silencio durante 3 décadas. Elías no dijo mucho esa noche. Cenamos en silencio. Compartimos una sopa caliente, pan tostado y música suave de fondo. Él parecía tranquilo, como si hubiese dejado algo atrás, y yo me sentí vieja, no por la edad, sino por el peso del camino, por la cantidad de años vividos con el corazón apretado y el alma en guardia. Pero también me sentí completa. Él fue a dormir temprano. Yo me quedé en la cocina, limpiando lentamente, mirando por la ventana cómo la noche devoraba la última luz del día. Recordé cuando lo sostenía en mis brazos, tan pequeño, tan frágil. Cuando lloraba sin entender por qué su madre no lo quería. Cuando me miraba con esos ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Y ahora, ese niño era un hombre de verdad, con una fuerza que no se medía en músculos, sino en decisiones, en ternura, en integridad. Los días pasaron. Semanas después llegó una carta. Era una invitación. Elías había sido seleccionado para participar en una exposición nacional de arte inclusivo. Una de sus ilustraciones, una donde un niño en silla de ruedas abrazaba a un león dormido, se había viralizado. Alguien la vio, la compartió, y de repente su nombre comenzó a correr entre galerías, blogs, redes sociales. Él no lo buscó. Nunca lo hizo por fama, pero su talento era tan honesto que encontró su camino. ¿Crees que deberíamos ir? Me preguntó con un brillo de niño travieso en los ojos. Claro que sí. Vamos a mostrarle al mundo quién eres. Viajamos en bus durante 8 horas. Yo iba nerviosa. No me gustaban las multitudes, los ruidos, los focos. Pero por él me sentía capaz de caminar sobre fuego si hiciera falta. La galería estaba en el centro de la ciudad. Moderna, amplia, con paredes blancas y cuadros colgados como joyas en una caja de cristal. Había artistas de todo el país. Algunos con discapacidad física,
otros con discapacidades sensoriales o mentales. Todos ellos mostrando su mundo, sus dolores, sus sueños, con una crudeza y belleza que me dejó sin aliento. Cuando colgaron la obra de Elías, todos se acercaban. «¿Quién es el autor?», preguntaban. «Él», decía yo señalando a mi nieto, que se mantenía algo apartado, tímido, pero sonriente. Una mujer se acercó. Era crítica de arte. Le pidió una entrevista. Él aceptó. «¿Qué te inspiró?», le preguntó. Y su respuesta fue: «Mi abuela. Porque ella me enseñó que incluso cuando te cortan las alas, si tienes a alguien que cree en ti, puedes aprender a volar de otra forma». La mujer se conmovió. Yo también. Mis ojos se nublaron. Esa noche lo premiaron. Primer lugar. Elías subió al escenario en su silla, entre aplausos. Le dieron una medalla, una beca para continuar estudiando arte digital y una carta de recomendación para una editorial internacional. Yo no podía parar de llorar. No de tristeza, de algo más profundo, de orgullo, de alivio, de esa felicidad que llega cuando uno sabe que todo el dolor tuvo sentido. Después de la ceremonia, fuimos a un restaurante. Comimos pasta con mucho queso, brindamos con jugo de manzana, nos reímos hasta que nos dolió el estómago. «¿Sabes?», me dijo tomando mi mano. «No habría podido llegar hasta aquí sin ti». «Claro que sí», respondí. «Solo necesitabas tiempo y un poco de amor». «No, necesitaba que alguien no me dejara atrás». Me abrazó, en medio del restaurante, frente a todos. Yo lo apreté con fuerza. No dije nada, porque en ese momento no había palabras que pudieran contener lo que sentía. Pasaron los años. Elías se convirtió en ilustrador profesional. Publicó libros, dio charlas en escuelas, abrió un taller gratuito para niños con discapacidad. Vivíamos en la misma casa, aunque ahora él tenía una habitación adaptada, con su estudio, sus materiales, su espacio. Yo envejecí. Claro, mis huesos duelen más, me canso con facilidad, pero nunca me sentí tan viva. Cada vez que lo veía trabajar, hablar con esos chicos que llegaban inseguros y se iban sonrientes, sentía que el ciclo se había completado. A veces, su hermana venía a visitarlo. Había comenzado una relación más cercana, lenta, cuidada, sin pretensiones. Su madre, mi hija, también vino un par de veces, con respeto, con distancia. Entendió que el tiempo no se puede borrar, pero puede repararse, al menos un poco, cuando uno acepta lo que hizo y se arrodilla ante la verdad. Nunca volvimos a hablar del abandono. No hacía falta. Él eligió no odiarla, y eso, en sí, ya era una victoria. Hace poco, me senté en el Fiancés porche con Elías. Era primavera. Los pájaros cantaban. El sol se filtraba entre las hojas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me preguntó. ¿Qué? Que nadie apostó por mí. Pero tú sí. Tú fuiste la única que me vio cuando todos me ignoraban, que me escuchó cuando nadie me hablaba, que me abrazó cuando todos me soltaban. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. Porque eras mi nieto. No, porque eras mi hogar. Y entonces lo entendí. No crié solo a un niño. Le di raíces y ahora ese niño era un árbol que daba sombra, frutos y esperanza a otros. Si alguien me preguntara si valió la pena, diría que sí. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada sacrificio, cada puerta cerrada, todo eso valió la pena por verlo sonreír hoy. Por saber que lo que sembré con tanto dolor ahora florece en otros. Elías me hizo una promesa. Cuando tú no estés, voy a contar tu historia, para que otras abuelas, otros niños, otras madres que fallaron,
entiendan que el amor verdadero no se rinde, que el abandono no es el final, que el perdón existe, aunque duela. Y yo le respondí: hazlo, pero no digas mi nombre, solo di esto. Mi abuela fue la mujer que me enseñó a caminar, sin mover las piernas, porque al final, eso es lo que fui, y eso, Elías, es lo que tú eres para mí. Mi victoria, mi mayor milagro. A veces, las historias más poderosas no terminan cuando alguien muere, ni cuando alguien se va. Terminan cuando alguien recuerda, cuando alguien escucha, cuando alguien por fin entiende. Pasaron ya muchos años desde aquel premio, desde aquella exposición, desde aquella noche en que Elías y yo nos abrazamos en medio de un restaurante cualquiera, sin miedo, sin vergüenza, sin el peso del pasado sobre los hombros. Hoy escribo esto sentada frente a la ventana de la habitación, donde pasé mis últimos inviernos. El aire huele a madera vieja, a lavanda, a pan recién hecho. La radio suena bajito, y afuera, los árboles que plantamos juntos tiemblan con el viento de la tarde. Mi cuerpo está cansado. Mis manos tiemblan. Pero mi corazón nunca estuvo tan sereno. Elías ha crecido más allá de cualquier cosa que imaginé. Después de aquella beca, fundó su propia editorial. Se llama Raíces Invisibles. Publican historias de niños, adolescentes y adultos con discapacidades que jamás imaginaron que sus palabras podían ser escuchadas. Cada libro lleva una dedicatoria secreta, escrita en braille, justo en la contraportada. No todos pueden leerla, pero quienes lo hacen se encuentran con esta frase: para quien creyó en mí cuando yo ni siquiera sabía quién era. Nunca me dijo que era para mí. Nunca lo necesitó, porque lo supe desde el primer instante. Hace un par de años se estrenó un documental sobre su vida. Lo filmaron durante meses. Lo siguieron en sus clases, en sus charlas, en sus caminatas por el barrio, en las visitas que hacía a hospitales pediátricos, donde contaba cuentos a los niños en sillas de ruedas. Él no actuaba. Él solo era, auténtico, íntegro. El mismo niño que conocí en aquella mañana en la que su madre, mi hija, lo dejó en mis brazos con una nota cobarde y los ojos vacíos. Recuerdo que la directora del documental, una mujer joven y sensible, vino a verme. Me pidió permiso para incluirme. «Usted es parte de su historia», dijo. «Sin usted, Elías no existiría como lo conocemos». Yo me negué al principio. No me gusta ser protagonista. Nunca lo busqué. Solo hice lo que mi corazón me dictó. Pero accedí con una condición. No quiero que me pinten como heroína. Yo también lloré. Yo también dudé. Yo también quise rendirme muchas veces. Ella me miró con ternura. Eso es exactamente lo que lo hace tan poderoso. Y acepté. El documental se llamó El que no fue abandonado. Se estrenó en un festival internacional. Ganó premios. Fue traducido a varios idiomas. Pero lo más importante, tocó vidas. Recibimos cartas de personas de todas partes del mundo. Abuelas que después de ver la película decidieron criar a sus nietos. Madres que se atrevieron a volver por los hijos que dejaron atrás. Hijos que, como Elías, eligieron perdonar sin olvidar. Una carta me marcó especialmente. Venía de una mujer de unos 50 años. Había abandonado a su hijo con parálisis cerebral en un orfanato cuando él tenía 3. Años después, viendo el documental, lo buscó. Lo encontró. Le pidió perdón. Él la abrazó. Su carta decía: «Gracias por enseñarme que aún hay tiempo, que aún hay alma, que aún hay amor». La leí en silencio y lloré, como se llora cuando una grieta interna se cierra sin ruido.
Mi hija también cambió. No fue inmediato. Le costó años reconstruir el puente que ella misma dinamitó, pero Elías, con su forma suave de estar, le permitió acercarse poco a poco. Hoy, ella lo acompaña en sus charlas. Lo ayuda con las finanzas de la editorial. Cocina para él los domingos. Le trenza el cabello a los niños que van a sus talleres. No, la juzgo. Ya no comprendí que a veces el miedo es tan grande que convierte a las personas en sombras de sí mismas, y que no todos tienen la suerte de encontrar una luz. Yo la tuve. Ella, al final también. Ahora, Elías tiene una familia. Se casó con Camila, una mujer dulce y fuerte. Se conocieron en un evento de inclusión educativa. Ella era profesora. Él daba una charla. Tienen 2 hijos adoptados. Uno tiene autismo. La otra, una niña risueña, nació sin una pierna. Los eligieron a ellos. No por compasión, por amor. Quiero que sepan, me dijo un día, que alguien los eligió con los ojos abiertos, sin miedo, sin condiciones. Y lo entendí todo. Mi nieto no solo había sanado su herida, había elegido sanarla de otros. A veces, él me lee cartas, recibe tantas que no alcanza el tiempo, pero me guarda las más especiales, las que hablan de resiliencia, de segundas oportunidades, de personas que encontraron en su historia un espejo, un faro, una posibilidad. A mí me gusta escucharlas con los ojos cerrados. Me imagino los rostros, las manos, los caminos que cruzaron, las noches de llanto, las madrugadas de esperanza. Y entonces me doy cuenta de algo. El legado no es lo que dejamos cuando morimos. Es lo que sembramos cuando aún respiramos, incluso entre el dolor. Ahora estoy vieja, muy vieja. Los médicos dicen que mis pulmones no aguantan mucho más, que mi corazón, aunque fuerte, está cansado. Pero no tengo miedo, porque cada día que abro los ojos y veo a Elías pasar frente a mi puerta, empujando su silla con esa dignidad que lo acompaña desde niño, siento que ya viví lo suficiente. ¿Quieres que te lea algo hoy?, me pregunta a veces. Y yo sonrío. Solo si es tuyo. Y me lee. Me cuenta historias que inventó, otras que escuchó, otras que soñó. Y yo, desde esta cama, me dejo llevar por su voz, porque cuando Elías habla, el mundo parece más justo, más cálido, más humano. A veces me pregunta, ¿te arrepientes de algo? Y yo le respondo siempre lo mismo. Solo de no haberte conocido antes. Porque Elías me dio más que un propósito. Me dio paz, me dio familia, me dio futuro. Incluso cuando el mío ya se acaba. Si estás escuchando esto, quizás te preguntes por qué contar esta historia. Y la respuesta es simple. Porque allá afuera hay alguien que se siente solo, alguien que cree que fue abandonado para siempre, alguien que piensa que no tiene valor. Quiero que sepas que no es verdad. El amor no siempre llega como esperamos. A veces llega en forma de abuela, de nieto, de silencio. Pero cuando llega, cambia todo. Y si tú estás aquí, respirando, sintiendo, llorando, entonces todavía estás a tiempo. Todavía puedes elegir no rendirte. Todavía puedes elegir amar. Elías me prometió que publicará este último texto cuando ya no esté. Lo llamará Las raíces que no se ven. Y cuando alguien lo lea, en alguna parte del mundo, en un tren, en una cama de hospital, en una escuela rural o en un refugio, tal vez, solo tal vez, recuerde que el amor no necesita piernas para caminar, solo necesita voluntad y alguien que no se rinda, jamás.